¿Qué pasaría si la prueba física más importante de la historia llevara 2000 años frente a nosotros? Un objeto que los mejores científicos del mundo han estudiado durante décadas y que sigue sin tener explicación. ¿Cómo es posible que una tela de lino contenga una imagen que ninguna tecnología actual puede reproducir? La imagen tiene solo unos micrones de espesor, menos que una célula humana. Imposible de pintar, imposible de falsificar. ¿Qué tipo de energía fue capaz de grabar la imagen de un cuerpo humano en una tela sin tocarla siquiera? Un lino tejido en espiga, típico de Oriente Medio en el siglo I, no de la Europa medieval. La ciencia tiene una palabra para esto, y esa palabra es imposible. ¿Y si la respuesta a este misterio cambiara para siempre lo que sabemos sobre la realidad? Estamos ante el objeto arqueológico más analizado de la historia, y seguimos sin saber qué es exactamente. Hoy en Crónicas del Mesías nos vestimos de laboratorio para ir más lejos que nadie en español ha ido antes. ¿Fraude medieval brillante o prueba física de la resurrección? Solo hay una forma de saberlo. La respuesta está en las fibras de esta tela, y vamos a encontrarla. Existe un objeto en el mundo que desafía todas las leyes de la física, la química y la historia. Un lienzo de lino que muestra la imagen de un hombre torturado. La sábana santa de Turín no es solo la reliquia más venerada del cristianismo. Es el objeto arqueológico más estudiado por la ciencia moderna en toda su historia. En este episodio de Resúmeme la vida, nos vestimos con la bata blanca de laboratorio para analizar las pruebas que podrían confirmar o desmentir su autenticidad. El misterio no reside solo en quién fue ese hombre, sino en cómo su imagen llegó a quedar grabada en las fibras de una tela de 2000 años. Hablan de una imagen que no contiene pigmentos, ni pinturas, ni tintes, y que se comporta como un negativo fotográfico perfecto antes de existir la fotografía. Científicos de la NASA, físicos nucleares y forenses internacionales han dedicado décadas a descifrar este enigma sin llegar a una conclusión definitiva. La tela presenta manchas de sangre real, marcas de azotes y quemaduras de incendios pasados, configurando un mapa del dolor que coincide con los relatos evangélicos. Bienvenidos a un análisis donde la fe y la razón chocan frontalmente, buscando la verdad oculta tras las fibras amarillentas de un lino que parece hablar. Entender la sábana santa es enfrentarse a lo inexplicable, a una imagen que surge de la nada para cuestionar nuestras certezas más profundas sobre la realidad. Iniciamos este informe forense examinando la naturaleza física del objeto. Un lino tejido en espiga que sigue siendo un rompecabezas para la tecnología actual. Observamos el detalle macro de las fibras superficiales, donde la imagen solo tiene el espesor de unos pocos micrones, algo imposible de replicar manualmente hoy. La imagen es tridimensional. Contiene información de profundidad que permite reconstruir el rostro y el cuerpo del hombre con una precisión anatómica asombrosa. Investigamos las primeras reacciones de la ciencia ante este hallazgo, donde el asombro inicial dio paso a una de las batallas intelectuales más grandes de la historia. El lienzo es un testigo mudo de una violencia extrema, un documento biológico que registra cada herida, cada golpe y cada gota de sangre derramada. Este es el punto de partida de nuestro viaje, una tela que no debería existir, pero que está ahí, desafiando el tiempo y la lógica humana. ¿Cómo sobrevive una tela 2000 años atravesando guerras, saqueos e incendios? Su rastro comienza en Jerusalén y desaparece durante siglos antes de reaparecer en manos de los templarios. En 1204 los cruzados saquearon Constantinopla y la reliquia desapareció con ellos hacia Occidente. Sobrevivió a un incendio en Chambéry en 1532 que dejó sus marcas en la tela para siempre. Las manos de monjas clarisas cosieron y reforzaron la tela tras el fuego. Sus puntadas siguen ahí. El polvo de sus fibras contiene polen de plantas que solo crecen en Jerusalén, en primavera. ¿Cómo llegó el polen de Jerusalén a una tela que supuestamente se fabricó en Europa medieval? En 1578 llegó a Turín, y desde entonces nunca ha vuelto a moverse de allí. 4 siglos custodiada en Turín, sobreviviendo a guerras mundiales y atentados,
sin moverse un centímetro. 2000 años de viaje. Y la tela sigue ahí, esperando que alguien encuentre la respuesta definitiva. El rastro de la sábana se pierde en la bruma de los primeros siglos, apareciendo bajo nombres como el Mandilion de Edesa o la imagen de Camuliana. Seguimos el rastro histórico desde Jerusalén hasta Constantinopla, donde el lienzo fue custodiado como el tesoro más preciado de los emperadores bizantinos. La Cuarta Cruzada y el saqueo de 1204 marcan un punto de inflexión, cuando la reliquia desaparece para reaparecer años después en manos de templarios. Analizamos la llegada a Francia, a la pequeña aldea de Liré, donde la sábana fue expuesta públicamente por primera vez por la familia de Geoffroy de Charny. El viaje continúa hacia Chambéry, donde el lienzo sobrevivió milagrosamente a un incendio en 1532, dejando las marcas de quemaduras que hoy vemos. Observamos de cerca las gotas de plata fundida que perforaron la tela doblada, creando una simetría de daños que enmarca la figura del hombre. Finalmente, en 1578, la reliquia llega a Turín, su hogar definitivo, para cumplir la promesa de San Carlos Borromeo tras la peste. Investigamos las pruebas documentales que vinculan el lino con las rutas comerciales de Oriente Medio, confirmando que el tejido es compatible con la zona. La historia de la sábana es una epopeya de robos, rescates y devoción secreta, donde reyes y santos lucharon por poseer el reflejo físico de la divinidad. Analizamos las reconstrucciones de los viajes, cruzando datos de pólenes encontrados en la tela con las regiones por las que se supone que transitó. El detalle de un mapa antiguo muestra la ruta de la seda y el incienso, caminos que la sábana recorrió discretamente antes de su estudio público. La sábana ha sido objeto de ataques y adoraciones por igual, sobreviviendo a guerras mundiales y a intentos de sabotaje que solo han aumentado su aura. Cada pliegue de la tela cuenta una historia de conservación artesanal, donde el lino fue cosido y reforzado por las manos expertas de monjas clarisas. El valor histórico de este objeto es incalculable, independientemente de su origen espiritual, siendo un registro único del arte textil y de la cultura antigua. Concluimos el periplo histórico frente a la capilla de la Catedral de Turín, el lugar donde la ciencia finalmente fue invitada a desentrañar el misterio. En 1988, 3 laboratorios anunciaron haber resuelto el misterio de la sábana santa para siempre. El carbono 14 había datado la tela entre 1260 y 1390. Era medieval, era un fraude, pero la zona de donde extrajeron la muestra había sido remendada en la Edad Media. ¿Dataron el remiendo? Siglos de humo de velas, incendios y bacterias pueden rejuvenecer falsamente una muestra orgánica. Nuevas técnicas de datación por espectroscopía infrarroja sitúan la tela en el siglo I después de Cristo. La contradicción es absoluta. Los laboratorios dicen Edad Media, los forenses dicen Jerusalén del siglo I. La partícula de piedra caliza de travertino encontrada en los pies de la imagen solo existe en Jerusalén. La ciencia se encuentra ante un objeto donde cada prueba contradice a la anterior. Sin excepción, la comunidad científica lleva décadas pidiendo nuevas pruebas con tecnología actual. El Vaticano no autoriza. El misterio del carbono 14 sigue abierto. Y la respuesta definitiva todavía no existe. 1988 fue el año que pareció cerrar el misterio para siempre. La prueba del carbono 14 dató la sábana entre 1260 y 1390. 3 laboratorios prestigiosos en Oxford, Zúrich y Arizona concluyeron que el lienzo era una creación medieval, probablemente un fraude elaborado. Sin embargo, la comunidad científica no tardó en dividirse ante lo que muchos consideraron un error de muestreo fatal por parte de los investigadores. Analizamos la zona de donde se extrajo la muestra. Una esquina del lienzo que había sido manipulada, remendada y expuesta a siglos de suciedad. Investigamos la teoría del remiendo invisible, que sugiere que la muestra analizada contenía fibras de algodón medieval entrelazadas con el lino original. La ciencia nuclear explica cómo la contaminación por incendios y microorganismos puede rejuvenecer falsamente una muestra orgánica en la espectrometría. Observamos bajo el microscopio electrónico
la diferencia entre las fibras de lino puro y aquellas que presentan depósitos minerales y orgánicos externos. Se plantean nuevas dataciones alternativas basadas en la degradación de la celulosa que sitúan el lienzo nuevamente en el siglo I. La batalla del carbono 14 se convirtió en un caso de estudio sobre cómo una sola prueba puede ser cuestionada si el resto de evidencias apuntan lo contrario. Analizamos las críticas al protocolo de extracción de 1988, donde la presión mediática pudo haber comprometido el rigor científico del experimento final. El detalle de la gráfica de decaimiento del isótopo nos muestra la precisión de la técnica, pero también su sensibilidad extrema ante agentes externos. Muchos científicos sostienen que la imagen no puede ser medieval, porque la técnica para crearla simplemente no existía en el siglo XIV, ni existe hoy. La contradicción es absoluta. Los laboratorios dicen Edad Media, pero los forenses y palinólogos dicen Jerusalén del siglo I con seguridad. Investigamos el papel del polvo microscópico y las partículas de piedra caliza de travertino encontradas en la zona de los pies, típicas de Jerusalén. La ciencia se encuentra en un callejón sin salida, donde los datos químicos chocan con los datos históricos y biológicos más básicos del objeto. Observamos el proceso de limpieza de una muestra de lino, un trabajo de precisión donde cada impureza debe ser eliminada antes del análisis. El debate sobre el carbono 14 sigue vivo, con peticiones constantes de nuevas pruebas que utilicen tecnologías actuales mucho más precisas. La sábana se resiste a ser datada de forma unánime, manteniendo su estatus de enigma científico que ninguna prueba individual parece resolver. Analizamos la psicología de la prueba. ¿Por qué el mundo aceptó tan rápido el veredicto del carbono y por qué la duda ha vuelto a emerger con fuerza? Concluimos este capítulo técnico entendiendo que la ciencia, a veces, genera más preguntas que respuestas cuando se enfrenta a objetos únicos. Sangre real. En la tela, tipo AB. El receptor universal. Depositada antes que la imagen. Ningún falsificador podría haberlo hecho. Bilirrubina alta. Trauma violento extremo. Las heridas del costado. Las muñecas. No las palmas. La única forma de no desgarrarse. El arte medieval lo ignoraba completamente. La sábana lo sabía. Polen de Jerusalén. En las fibras. Solo crece en primavera. En Jerusalén. Corona de espinas en contacto directo. ADN degradado. Pero ahí está. Marcadores de Oriente Medio. El hombre murió envuelto. Sin descomposición posterior. Ninguna. El cuerpo salió. Sin desgarrar la tela. Físicamente imposible. A no ser que... las heridas de los pies. El flujo sigue la gravedad. Exactamente. Nadie en el siglo XIV sabía esto. La sábana sí lo sabía. Piedra caliza de travertino. Solo en Jerusalén. Cada prueba apunta al mismo lugar. Jerusalén. Siglo I. La forense lo confirma al 100%. Sea quien sea este hombre, sufrió exactamente lo que los textos describen. Y la tela guarda cada detalle. Si la imagen es un misterio, las manchas de sangre son una prueba biológica irrefutable. Se trata de sangre humana real de tipo AB. Los hematólogos han confirmado que la sangre fue depositada en la tela antes que la imagen, siguiendo el proceso natural de un cuerpo torturado. Analizamos la presencia de bilirrubina alta en las muestras, un indicador químico de que el hombre sufrió un estrés físico y un trauma violento extremo. Las manchas no son pintura, muestran el halo de suero característico que solo produce la sangre real al secarse sobre un tejido poroso como el lino. Observamos de cerca las heridas del costado, de las muñecas y de los pies, donde el flujo de sangre sigue las leyes de la gravedad de un cuerpo crucificado. Las investigaciones sobre el ADN han recuperado trazas genéticas de diferentes personas, pero el núcleo de las manchas de sangre está degradado. Aún así, se han identificado marcadores genéticos compatibles con poblaciones de Oriente Medio, reforzando la tesis del origen en Judea antigua. Investigamos el estudio de los pólenes realizado por Max Frey,
quien encontró especies de plantas que solo crecen en Jerusalén y florecen en primavera. La presencia de polen de Gundelia tournefortii, una planta espinosa de la zona, sugiere que una corona de espinas estuvo en contacto con la tela. El análisis forense determina que el hombre de la sábana estaba muerto cuando fue envuelto, pero su cuerpo no muestra signos de descomposición orgánica. Detalle macro de las fibras empapadas en sangre, donde se aprecia la penetración capilar del fluido, algo que ningún artista medieval podría haber simulado. La ciencia forense moderna concluye que las heridas coinciden al 100% con la pasión de Jesús, incluyendo detalles que el arte medieval ignoraba. Por ejemplo, los clavos están en las muñecas y no en las palmas, la única forma física de que un cuerpo se mantenga colgado sin desgarrarse. El análisis de la sangre es la prueba de que estamos ante un documento biológico, un registro de una ejecución real grabado en un soporte textil excepcional. Concluimos este capítulo biológico con la certeza de que, sea quien sea el hombre del lienzo, sufrió exactamente lo que los textos sagrados describen. 1898. Primera fotografía oficial. Al revelar la placa, el negativo era un positivo perfecto. Casi deja caer la placa. ¿Cómo un falsificador medieval creó esto? Sin dirección de luz, sin pinceladas. La intensidad depende de la distancia. Información tridimensional real. Codificada. NASA. Analizador UEP8. 1976. Una fotografía normal distorsiona el 3D. La sábana produce un relieve perfecto. Nariz prominente, barba partida. Solo láseres de exímeros logran algo similar. Deshidratación oxidativa instantánea. Solo superficial. No atraviesa el hilo. Imposible de replicar. La imagen no se desvanece. Nunca. Siglos de luz. Sin decoloración. Tecnología del futuro, no del pasado. La imagen limpiada digitalmente. Detalles invisibles al ojo humano. La reconstrucción facial completa. Este rostro. Cara a cara. ¿Lo conoces? La sábana es una cámara biológica. Capturó un instante de energía, grabado en el soporte más humilde, para ser descubierto en el futuro. La ciencia llegó y se quedó sin palabras. El objeto más estudiado, sin resolver, para siempre en las fibras. El gran salto de la sábana a la era moderna ocurrió en 1898, cuando Secondo Pia tomó la primera fotografía oficial del lienzo. Al revelar la placa, Pia casi deja caer el cristal al descubrir que la imagen en el negativo era, en realidad, un positivo perfecto de un rostro humano. ¿Cómo pudo un supuesto falsificador medieval crear una imagen con propiedades fotográficas siglos antes de la fotografía? Analizamos la naturaleza de la imagen. No hay dirección de luz, no hay pinceladas, y la intensidad del color depende de la distancia entre el cuerpo y la tela. En los años 70, los científicos de la NASA utilizaron el analizador UVP8 para procesar la imagen, descubriendo que contenía información tridimensional. Una fotografía normal produce una imagen 3D distorsionada. La sábana santa produce un mapa de relieve perfecto del cuerpo humano sin deformaciones. Observamos la recreación en 3 dimensiones del rostro, donde cada rasgo emerge con un realismo que ha permitido crear esculturas hiperrealistas. Investigamos las teorías sobre la formación de la imagen, desde una radiación térmica hasta una descarga de energía eléctrica de alta intensidad. La ciencia actual no ha podido replicar la imagen utilizando métodos químicos. Solo mediante láseres de exímeros se han logrado efectos similares. Esto sugiere que la imagen fue creada por un proceso físico que afectó solo a la capa más externa de las fibras, deshidratándolas instantáneamente. Detalle macro de la imagen. Las fibras están chamuscadas de forma tan sutil que no atraviesan el hilo, permaneciendo solo en la superficie microscópica. La ausencia de pigmentos descarta cualquier técnica de pintura conocida, convirtiendo a la sábana en un objeto imposible desde el arte plástico. Analizamos la hipótesis de la maqueta solar y otras teorías escépticas que fallan al intentar explicar la tridimensionalidad y la ausencia de bordes. El negativo fotográfico nos muestra una serenidad majestuosa en el rostro del hombre.
a pesar de las evidencias de una tortura brutal. Investigamos cómo la luz digital actual permite limpiar la imagen de manchas y quemaduras, revelando detalles de la piel y los ojos antes invisibles. La tecnología de reconstrucción facial nos pone cara a cara con el hombre del lienzo, una experiencia que trasciende lo científico. La sábana se comporta como una cámara oscura biológica, capturando un instante de energía que quedó impreso para la eternidad. Analizamos por qué la imagen no se desvanece con el tiempo, manteniendo su contraste y detalle a pesar de las exposiciones a la luz durante siglos. La imagen es el núcleo del misterio, un fenómeno físico sin explicación técnica satisfactoria que sigue desafiando a los mejores laboratorios. Concluimos este análisis tecnológico maravillados ante un objeto que parece haber sido diseñado para ser descubierto por la tecnología del futuro. El veredicto sigue dividido. Para unos, fraude medieval brillante. Para otros, prueba física de la resurrección. El falsificador conocía la fotografía y la información tridimensional, siglos antes de existir. Si es auténtica, el objeto más importante de la historia. Si es un fraude, el mayor engaño de la historia. La ciencia no puede decidir. Tú decides hoy. Fraude o milagro, la tela guarda el secreto. Para siempre. Tras analizar las pruebas, el veredicto sigue dividido. Para unos es la prueba física de la resurrección. Para otros, el fraude más brillante de la historia. Si es un fraude, el artista medieval debía conocer la circulación sanguínea, el negativo fotográfico y la información 3D, algo fuera de su tiempo. Si es auténtica, estamos ante el objeto más importante de la historia de la humanidad, el registro físico de un evento que cambió el destino del mundo. Si este análisis forense del enigma del siglo te ha fascinado, suscríbete a Crónicas del Mesías para seguir explorando los misterios que la ciencia no puede explicar. Activa la campana para recibir nuestro próximo especial y los archivos secretos que guardan la historia de nuestra fe. Comparte este documental con los amantes de la ciencia y el misterio, ayudándonos a difundir un análisis riguroso sobre el objeto más estudiado de la Tierra. Queremos saber qué piensas en los comentarios. ¿Crees que la ciencia algún día podrá explicar la formación de la imagen o estamos ante un milagro eterno? Gracias por dedicarnos estos 18 minutos para explorar la sábana santa bajo la lente de la razón y el respeto por el misterio que encierra su lino. Nos vemos en el próximo episodio de Crónicas del Mesías, donde seguiremos analizando la realidad con tecnología, rigor y una mirada profunda a nuestra historia. El lienzo se pliega, pero el misterio queda abierto. Hasta pronto, amigos de la verdad y el enigma, y gracias por acompañarnos hoy.